Bueno, que para que se produzca una ETA se necesita, como en cualquier enfermedad, no es particular para ETA, sino que en cualquier enfermedad necesitamos que exista una dosis infectiva y un huésped susceptible. Cuando hablamos de la dosis infectiva, nos estamos refiriendo a cuánta cantidad de microorganismos me afectó, consumí con ese alimento o cuánta toxina consumí con ese alimento que me pueden traer mayores o menores problemas. ¿Y qué virulencia tiene ese microorganismo? Cuando hablo de la virulencia me estoy refiriendo a qué capacidad de producir daño tiene. Puede simplemente producirme una diarrea líquida sin mayor importancia o algo de vómitos, o puede producirme tanto daño como invadir mi mucosa intestinal y de ahí diseminarse a otros órganos y ahí sí producir daños importantes, ¿no? Es lo mismo que lo que estamos hablando ahora con coronavirus, ¿no? Decimos, ¿por qué algunos no tienen síntomas? ¿Por qué otros tienen síntomas menores? ¿Por qué otros síntomas mayores? ¿Y por qué otros hacen esa eclosión de enfermedad tan fuerte que los lleva a la terapia intensiva y se mueren? Porque depende de la dosis infectiva. Si yo adquiero muy poca cantidad de virus, bueno, es probable de que mi sistema inmune lo controle rápidamente y pase inadvertido, tanto así que me transformo en un portador asintomático. En cambio, si adquiero mayor cantidad de virus, es probable de que tenga una enfermedad menor, que la pase en mi casa, y ya si adquiero una carga viral muy importante, voy a generar esa respuesta inmune tremenda del organismo que me va a dar lugar, ¿no es cierto?, a el desarrollo grave de la enfermedad. Acá pasa exactamente lo mismo. Y el otro punto es la susceptibilidad del huésped, es decir, cómo está el huésped para resistir al embate de estos microorganismos o de los productos metabólicos de estos microorganismos. Y eso se está refiriendo al estado de nutrición que tenga ese individuo. Por ejemplo, la gente malnutrida, hablo de malnutrida, no quiere decir por su situación socioeconómica solamente, a veces hay malnutridos que no es que no dispongan de alimentos, sino que se nutren erróneamente y entonces lo hace más susceptible. Sí, después tenemos una carga muy importante en nuestro país, que es la pobreza, en donde sí sabemos que hay una desnutrición importante con niños que están muy parasitados, muchos de ellos, y entonces por más de que yo le dé alimentos, no los van a absorber porque se los come todos los parásitos que estos niños tienen, ¿no? La edad, por supuesto, las enfermedades de cualquier tipo siempre son más impactantes en los lactantes, en los niños y en los ancianos. ¿Por qué? Por el sistema inmunológico. En los lactantes y en los niños el sistema inmunológico todavía no ha alcanzado su máximo desarrollo. Y en los ancianos pasó exactamente al revés. Ya lo tienen deprimido producto de la edad, porque por su ancianidad. Entonces, por eso se está trabajando, ¿no es cierto?, en este caso particular, y aunque el coronavirus no es una enfermedad transmitida por alimentos, yo hago referencia a eso porque ha impactado en toda la gente, y entonces hago la comparación para que ustedes tengan, los chicos, ustedes alumnos tengan idea de que en los ancianos ahí está el impacto más grande, porque ellos no pueden responder fuertemente con su sistema inmune, y entonces a raíz de eso generalmente es la gente más afectada y donde se producen las muertes. Inmunodeficiencias por cualquier causa, ya sea inmunodeficiencias naturales, inmunodeficiencias causadas por algún microorganismo, inmunodeficiencias causadas por tratamientos médicos o medicamentos, enfermedades de base, las comorbilidades que le dicen ahora, y el embarazo genera una inmunodepresión, así que las embarazadas siempre son más susceptibles a las enfermedades. Y acá un punto importante, la acidez estomacal. El estómago es una barrera de defensa
que por la acidez que hay en el estómago, para todos los alimentos que consumimos y pueden traer algún microorganismo que van a tener su lugar de acción a nivel intestinal, porque ahí es donde tienen los receptores, microorganismos que se asocian con alimentos, con enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, en aquellos individuos que tienen una acidez estomacal alterada, ya sea naturalmente, porque tienen más alto el pH, normalmente el intestino está entre 2,5, 3, muy bajo, de manera que ningún microorganismo podría sobrevivir en aquellos individuos que tienen naturalmente más elevado su pH, por ejemplo, 4, 4,5, o los que lo elevan a propósito porque tienen problemas de gastritis o problemas de enfermedades de úlcera estomacal, tienen más facilidad para desarrollar este tipo de alimentos porque en el bolo alimenticio el alimento no es afectado fuertemente por la acidez y eso permite la llegada de los microorganismos a nivel intestinal. Bueno, también otro punto es que como en cualquier enfermedad, aquí también se da, para que se produzca cualquier enfermedad, hay una tríada epidemiológica, es decir, que se tienen que conjugar 3 factores que son el hospedador, el ambiente y la gente para que exista la enfermedad. Esto no es solamente para enfermedades transmitidas por alimentos, sino para cualquiera. El hospedador, ¿cuál es? El susceptible, el niño, el anciano o algún individuo, ¿no es cierto?, que tiene comorbilidades, enfermedades de base que lo hacen más susceptibles. El agente puede ser microbiano de cualquier tipo, virus, bacterias, parásitos, hongos, etcétera, ¿no? Generalmente en las enfermedades transmitidas por alimentos hablamos de virus, bacterias y parásitos, fundamentalmente. Los hongos en relación a las micotoxinas, a sus productos metabólicos, pero el hongo en sí, como agente microbiano, no está relacionado con enfermedades, sino a través de sus productos metabólicos. Está más relacionado con la alteración de los alimentos, pero no tanto con producir él mismo una enfermedad transmitida por alimentos. Y el ambiente no me estoy refiriendo a una sala, me estoy refiriendo a todo. Cuando hablo de ambientes, hablo de la situación socioeconómica, me estoy refiriendo a la situación sanitaria de ese lugar, de ese medio, de cómo vive la gente, de la higiene, de la comprensión de la higiene con respecto a la elaboración de alimentos. Por eso, fíjense, dice el 40% en hogares, ¿no? Y tiene que ver con todo esto que estamos diciendo, con que por ahí en el hogar no se cumplen tampoco con las normas de higiene para evitar este tipo de enfermedades. O sea que es muy amplio lo que se refiere al ambiente. Si no hay agua potable, como yo les decía, y bueno, no cabe de esperar, o cabe esperar, mejor dicho, de que haya posibilidad de enfermedades de este tipo, ¿no? Si se vive en una vivienda muy humilde, en piso de tierra o con malas condiciones higiénicas alrededor, donde las aguas residuales corren alrededor del lugar, o chicos que juegan cerca de los lugares en donde hay aguas residuales, es evidente de que las posibilidades de tener alguna de estas enfermedades van a ser muchísimo más altas, ¿no? Bueno, y el otro punto, y que uno lo tiene muy en cuenta cuando se producen este tipo de enfermedades, es la cadena epidemiológica.
es estudiada a partir de un brote, de un caso de ETA, lo primero que se tiene en cuenta es esto, la cadena epidemiológica, cómo ha ocurrido y qué ha pasado. Esta cadena epidemiológica incluye el agente etiológico, que puede ser bacteria, virus, hongo, parásito, etcétera. El reservorio, es decir, dónde vive ese microorganismo. ¿Tiene reservorios animales? Si tiene reservorios animales y de esa forma llega al hombre, hablamos de zoonosis. Las zoonosis son cuando yo consumo o tengo contacto con animales de forma tal que adquiero alguna de estas enfermedades y en realidad el nombre que recibe esa enfermedad o se la trata dentro de lo que son las zoonosis. Pueden ser también vegetales, ¿no? O de distinto tipo, que también consumo y que pueden estar contaminados con sustancias químicas o pueden estar contaminados con bacterias. Ahí trabajamos también muy fuertemente con el mercado de abasto en las distintas quintas de nuestra ciudad, en lo que son las buenas prácticas agrícolas, que eso deben tenerlo ustedes bastante claro, ¿no? Son muy importantes, y nosotros las buenas prácticas, nuestro, digamos, aporte fue el de dictar también las buenas prácticas de manufactura y el análisis de los pesticidas en las verduras que se llevan al mercado de abasto, que se controlan semanalmente, porque hubo una oportunidad en donde hubo una demanda al intendente de la ciudad de Córdoba por en un barrio de la ciudad de Córdoba en donde decían de que los pesticidas habían sido causa de muchas enfermedades en esa población. Fue en Villa Libertador. Después cualquier cosa les cuento qué pasó allí. Y después tenemos al hombre, que también el hombre es reservorio y transmite las enfermedades transmitidas por alimento por falta de higiene, ya sea por la transmisión ano, mano, boca, que es la más común, ¿no es cierto? No lavarse las manos después de ir al baño, cosa tan elemental, o luego en la elaboración de la comida, que también a través de sus secreciones, que pueden ser secreciones respiratorias, puede llevar microorganismos que contaminen el alimento, que ya les voy a comentar. La puerta de salida, ¿cómo puede ser? Como les decía, puede ser por la vía respiratoria, por las manos sucias o a través de la vía gastrointestinal, ¿no? El mecanismo de transmisión, ¿cómo se pueden transmitir? Y bueno, en el caso del hombre puede ser la transmisión directa, eso se estuvo trabajando mucho en síndrome urémico hemolítico, particularmente en los portadores adultos asintomáticos, que podían ser los padres, pues se empezó a partir de los chicos enfermos con síndrome urémico hemolítico, se empezó a indagar la aportación de los familiares o del personal que cuidaba a los niños y se encontró mucha aportación de ellos y ellos eran los transmisores. O en forma indirecta a través del consumo de alimentos contaminados. La puerta de entrada y la susceptibilidad del huésped, que es lo que ya tratamos en la diapositiva anterior. Si tienen alguna duda, por favor, no me la preguntan en el momento, porque después uno por ahí se olvida, ¿no? Y no puede, se olvida y no hace la preguntita. Así que cualquier cosa me interrumpen y me preguntan. Los eslabones, entonces se pueden, ¿cómo podemos ir? ¿Para qué se estudia esta cadena? ¿Para qué se estudia? Se estudia para identificar en qué eslabón hay que trabajar, ¿no es cierto?, para tratar de impedir estas enfermedades, o dónde se puede interrumpir o prevenir la propagación de estas ETAs. Y bueno, eso se puede hacer, voy a pasar la anterior, se puede hacer en el reservorio, de hecho que, por ejemplo, por eso hablo siempre de la granja a la mesa, que el alimento hay que
pensarlo sano desde la granja hasta el servicio. No, uno puede pensar, no hay problema si el animal está enfermo porque total yo puedo. No, no se puede. Hay casos en donde sí se puede, con la cocción, eliminar microorganismos que provengan con alguna enfermedad, por ejemplo, pollos con salmonela, ¿no es cierto? Yo lo puedo acá en el mecanismo de transmisión, con la aplicación de una cocción correcta, lo puedo eliminar a la situación problemática. Pero hay casos en donde una micotoxina yo no la voy a eliminar en ninguno de los eslabones, o sea que inexorablemente va a llegar al huésped porque son termoresistentes. O sea que por más de que yo haga harina con esos granos que estuvieron contaminados con fusarium o algún hongo en particular, por más que yo haga después alguna preparación cocinando esa harina y haciendo pan o lo que fuera, voy a seguir con esa contaminación. Y además lo voy a obtener de distintas fuentes, porque si también alimenté a mis animales con estos granos contaminados en la leche de esta vaca, también voy a encontrar micotoxinas. O sea que, y en la carne también. O sea que los eslabones de esta cadena se deben de controlar desde la crianza de los animales, desde hacerlo bajo condiciones higiénico-sanitarias, no con atiborrar los criaderos de pollos en donde voy a tener salmonela en cantidad, tener mucho cuidado con los piensos, y ya les voy a relatar lo que pasó con el tema de vaca loca por justamente una situación de tratar de engordar rápidamente las vacas en Europa y generando una modificación, ¿no?, en la forma de alimentar a las vacas. En los crustáceos también el cuidado de no contaminar tanto las aguas del mar, porque también los crustáceos cercanos ahí a esas playas van a estar contaminados, así que hay muchas formas. Por eso, desde la granja a la mesa, y después todo lo que yo haga en mi casa que trate de no generar más contaminación en ese alimento. O sea que hay varias formas de controlar para distintas enfermedades estas ETAs.